sé si la grabación empieza después de la oración. Bueno, vamos a orar para iniciar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones y porque en esta oportunidad, una vez más, tenemos la bendición en especial de poder reunirnos a través de esta plataforma para seguir aprendiendo acerca de tu voluntad, Señor, y tu voluntad a través de herramientas que nosotros deseamos aprender y adquirir para que de esa manera podamos servir de una manera más eficiente en tu obra, servir en tu reino, Señor, servir a tu iglesia y a tus propósitos. Te suplicamos que en esta clase podamos vivir la experiencia, Señor, nuevamente de que tú estás entre nosotros, iluminando el entendimiento de cada uno de quienes participamos en esta clase. Te pedimos por todos aquellos que también habrán de verla posteriormente, que pueda ser algo de bendición y de provecho. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra clase de administración eclesial. Esta es la clase número 4 y hay un documento que yo les debo todavía y espero el día de hoy, después de la clase, poder enviarlo al pastor Abraham para que ustedes puedan tenerlo. Se trata del formato que la semana pasada, la clase pasada, compartía con ustedes, que es un checklist para poder como verificar los aspectos más importantes para preparar una reunión. Entonces, bueno, ese documento, primeramente Dios, hoy lo tendrán ustedes en la plataforma. Bueno, hoy se lo envió mi hermano Abraham y él, tan pronto les sea posible, también lo va a compartir. Pues, bueno, empiezo compartiendo la presentación de la clase 4. Por favor, confirmen, hermanos, si se escucha mi audio bien y si pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en la clase 4 de administración eclesial. Y los objetivos de esta clase, hermanos, son: uno, que los alumnos comprendan la importancia de tener líderes y pastores capacitados que sepan administrar y que enseñen a otros cómo hacerlo. ¿Sí? De hecho, bueno, ya con este objetivo en esta clase es como cumplir uno de los propósitos generales en esta materia, ¿no? El hecho de que podamos interesarnos en ahondar más en el tema de la administración eclesial dentro de nuestros ministerios. Así que este es un objetivo, lo vamos a ver en esta primera parte de la clase, que los alumnos comprendan la importancia de tener líderes y pastores capacitados que sepan administrar y que enseñen a otros cómo hacerlo. Y también, y es lo que, bueno, vamos a trabajar ya de lleno, es que los alumnos comprendan el concepto de trabajo en equipo para realizar con mayor eficiencia las responsabilidades pastorales. Estos son los dos objetivos que vamos a estar revisando en la clase de hoy. Y vamos
Vamos a iniciar, como en ocasiones anteriores, con nuestra retroalimentación, ¿sí? Y la retroalimentación, hermanos, es teniendo en cuenta la clase anterior. Así que, bueno, les invito para que quien tenga, bueno, quien desee iniciar, ¿verdad? Puede hacerlo compartiendo lo que recuerdan que hicimos la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Adelante, hermanos. Permiso, pastor. Adelante. Hablamos un poco de las reuniones de trabajo, de los avances, después del control, de la desviación de los problemas, buscar las causas potenciales del problema, identificar alternativas para resolver el problema, seleccionar una alternativa para resolver el problema. Y bueno, y me quedó lo último, que eran las 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ok, muchas gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Buenas tardes, permiso. Pues, adelante, hermano. Sí, habíamos hablado de la motivación en hacer una tarea. Me quedó muy grabada la imagen muy motivadora del hombre con el látigo pegándole al otro. Creo que eso eh, nos muestra cómo no motivarnos. Y el proceso de toma de decisiones que habíamos visto, ¿no es cierto?, de identificar el problema, lo que había dicho por ahí Alcira, las causas del problema, definirlas, identificar las alternativas y seleccionar alternativas, que eran todo, creo que eran 7, si no me equivoco, 7 ítems ahí en identificación del problema o del proceso de toma de decisiones. Y por ahí eso es lo que más me quedó grabado de la clase anterior. Muchas gracias, hermano Mario. Hermana Marianela, adelante. Sí, creo que lo primero que vimos en la clase pasada fue el cómo organizarnos, ¿no? De que a veces no sabemos qué debemos hacer, cuál es nuestro trabajo, quién es mi jefe y a quién me dirijo, ¿no? Qué importante es poder organizarse para saber qué rol tenemos para poder realizar ese trabajo, ¿no? Y dar a conocer el plan, ¿no? Decía, y también, bueno, establecer fechas, actividades, responsables y funciones en cada, en lo que se va a realizar, ¿no? Eh, y que cada persona esté bien informada y bien segura de qué es lo que le corresponde hacer y cómo lo va a hacer, ya sean actividades o proyectos, y bueno, y tener un líder como para dirigirnos a él, ¿no? Y bueno, la dirección es el que dirige eso, ¿no? Que es el que va a impulsarnos a nosotros para que podamos hacer la tarea encomendada. Y después, con respecto al tema de los problemas, lo que me quedó grabado, que bueno, lo vivimos nosotros acá con mi esposo, que él es pastor, el tema de lo que es urgente y lo que es eh, urgente o importante. Importante. Así es. Importante, urgente o importante, se me había ido la palabra importante. Eso está muy bueno porque es cierto, como usted dijo, quizás lo llaman a la medianoche porque discutió con la esposa y resulta que hace 6 años que están con problemas y nunca dijeron nada, ¿no? Y quiere como que vaya ya, ¿no? Entonces, está muy bueno de que se pueda tener una agenda y decirle, bueno, tal día lo podemos recibir para esto, ¿no? Porque si no es como que se desborda el trabajo del líder.
Gracias. Muchas gracias, hermana Marianela. Muy bien, ¿quién más quiere comentar algo, hermanos? Hola, pastor, ¿cómo está usted? Hola, hermana Norma, muy bien, gusto en saludarla. Adelante. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ah, bueno, vamos a hacer una planeación para comer la torta. Bueno, de lo que yo entendí es una planeación, siempre mirando a un objetivo, con organización, dirección, definir y conocer, hacer y conocer un plan. Eso es lo que, tener bien específico dentro de lo que uno quiere, siempre llevar armado más o menos lo que uno quiere para ser algo prolijo y ir siempre animando a la persona, pero también direccionando, ¿no es cierto? Muy bien, hermano Norma, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? En lo que alguien más se anima, a manera de retroalimentación, quisiera hacer un comentario para, para no quedarme con la duda, ¿verdad? De que pudiéramos creer, hermanos, que esto implica que nos vamos a empapelar, o sea, que nos vamos a llenar de muchos papeles, a veces eso resulta un poquito complejo, ¿no? Eh, hay muchos conceptos y la verdad es que cuando uno empieza a ver como muchos conceptos, uno piensa esto está complicado, pero yo he conocido algunos pastores, hermanas y hermanos, que incluso son capaces de hacer una agenda y definir objetivos en una servilleta, porque son muy prácticos, ¿sí? Entonces aquí la idea es que nosotros vayamos mirando eh, el contexto de nuestros ministerios, el contexto de donde servimos. Obviamente, esto, pues mientras más formales seamos en la forma de planear, de organizar, de dirigir, obviamente esto va a traer pues yo creo que mejores resultados, va a generar mayor entusiasmo. Platicaba con un hermano que colaboraba en un ministerio importante, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y él me decía, yo intenté colaborar con mi líder, pero me frustraba porque no sabía dónde iba. Yo no sabía dónde iba mi líder, entonces eh, yo me frustraba y aún así hasta el final estuve allí, pero mucha gente desertó. Y esto sucede, hermanos, a menudo cuando las personas no saben hacia dónde se dirige el barco, cuando no perciben que haya un rumbo definido, un objetivo claro, una dirección y una organización, viene la desmotivación. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, hoy vamos a hablar un poco de esto porque tiene que ver con el tema de los equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente no es que ustedes se llenen de un montón de papeles, pero sí que empecemos a planear, ¿verdad? Que empecemos a hacerlo también de una forma que nos apeguemos a lo que está planeado, ¿no? Porque tampoco de poco sirve que se hagan planes que luego se van a dejar por ahí arrumbados, por ahí olvidados. Entonces, bueno, es parte como de trabajar con cierta disciplina también. Bueno, ¿alguien más quiere opinar, hermanos? Algo que se acuerden, algo que recuerden de la clase. Vimos algo de reuniones de trabajo, no sé si se acuerdan. Eh, ¿Qué recuerdan respecto a las reuniones? Permiso, pastor. Adelante, Eh, hermana. o sea, sobre las reuniones, hablamos que en las reuniones hay que hablar sobre las ideas y sobre las actividades que se van a realizar y fijar una fecha para cada actividad, o sea, para cada función.
Así es, las reuniones son para organizar, Ujú. pero también las reuniones también sirven para dar seguimiento, ¿sí? Sí, Para hacer evaluaciones, para ver cómo vamos, si estamos siguiendo la ruta que trazamos o ya nos desviamos. Bueno, y ahí fue en ese contexto que compartía con ustedes en la pantalla el ejercicio de ir verificando los puntos para tener reuniones exitosas, ¿se acuerdan? Bueno, yo les recomiendo, sé que no les he mandado el formato, pero en cuanto lo tengan, que lo implementen, ¿verdad? Que en la siguiente reunión que ustedes tengan con alguna directiva, alguna junta de trabajo con el comité o quienes son pastores, vayan implementando todo eso y eso ayuda mucho, hermanos, ayuda bastante, como no tienen idea. Bueno, pues vamos a iniciar, mis hermanos, con la clase en esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar con un tema que con esta presentación vamos a irlo cerrando, ¿verdad? A manera pues de motivación. Y es el tema que tiene que ver con la importancia, ¿verdad? De tener líderes y pastores capacitados que sepan administrar y que enseñen a otros cómo hacerlo, ¿sí? Y vamos a iniciar con dos preguntas de reflexión. La primera pregunta es, ¿la iglesia para cumplir adecuadamente su misión debe administrarse como una empresa? Y dos, ¿los pastores y líderes deben estar capacitados profesionalmente? ¿Qué dice usted? Las dos preguntas se prestan a debate y lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Aquí en mi país, en la iglesia, nos vamos a encontrar con pastores que hoy en día dicen sí a la iglesia, la iglesia en el sentido administrativo debe administrarse como una empresa. ¿Por qué? Porque maneja recursos económicos, porque maneja recursos humanos, porque tiene pastores que son empleados de tiempo completo, ¿verdad? Porque maneja nóminas, porque maneja seguro social, porque maneja pensiones. ¿Me explico, hermanos? O sea, todo eso todos esos términos que en este momento acabo de comentar con ustedes, pues son términos realmente empresariales, ¿sí? A nivel local, la iglesia maneja ingresos, la iglesia tiene activos, la iglesia tiene inventarios, ¿sí? Entonces, encontramos hoy en día, quienes hoy la iglesia se debe de manejar administrativamente como una empresa. Por el otro lado, encontramos otra postura que dice, no, la iglesia no es una empresa, la iglesia es un organismo, la iglesia es algo espiritual, no es un trabajo, es un ministerio, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con la fe. Y, y bueno, este es un debate, ¿verdad? A título personal, creo, hermanos, que ambas posturas son ciertas, que ambas posturas tienen una razón de ser, porque efectivamente la iglesia, desde el sentido bíblico, desde el sentido teológico, es todo eso que nosotros decimos, ¿verdad? Es representante del reino de Dios, embajadora de Jesucristo, la continuadora de la obra de Jesús aquí en la tierra. Pero las formas en las que nos organizamos, los recursos que nosotros utilizamos, pues básicamente son recursos que nos hacen entender que se necesita cada día que nos preparemos en administración, hermanos, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades. Esa es la realidad también, ¿sí? En ambos casos, en ambos casos tiene razón. Pero por otro lado, yo también quiero decirles que cuando su servidor inicié en el pastorado,
Mi visión del pastorado se centraba en lo visible de lo que hace el pastor. Es decir, el pastor predica la palabra, el pastor imparte los oficios propios de la labor pastoral, el pastor visita, acompaña a la congregación. Eso es lo visible de la parte, de la parte pastoral. Pero cuando ya conocí el pastorado de cerca, también pude ver que el pastor hace muchas otras cosas más. Esa es la parte visible, pero hay muchas otras cosas que no se ven, ¿verdad? Y de repente no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces ahí es donde radica el capacitarnos en aquellas áreas que la misma exigencia de la obra necesita y requiere. Entonces, estas son las dos preguntas de reflexión con las cuales iniciamos esta clase. Como son de reflexión, usted siéntase en la libertad de preguntar, de comentar al respecto. De hecho, veo una mano levantada de la hermana Elcira. No sé si quiere usted No, opinar, hermana. me quedó la duda si está para grabar o no. Ah, sí, sí se está grabando, creo que sí. Porque no escuché el inglés de la grabadora, digo, capaz que todavía no estaba grabando. Era eso, perdón. Ok, hermana. Muy bien. Pues esas son las exigencias, mis hermanos, que hoy en día tenemos en el ministerio pastoral, ¿verdad? El pastor, o el líder de un ministerio tiene que conocer realmente algunos principios de contabilidad, hermanos, por ejemplo. Eso es de verdad que es imprescindible, hermanos, es imprescindible. Cuando, por ejemplo, el sobreveedor hace auditorías a los pastores y de repente, por ejemplo, llega el punto en que sucede que el pastor dice, hermano, yo de dinero no sé absolutamente nada, ¿verdad? Pregúntele al tesorero. Bueno, aquí por ejemplo, el presidente de la comisión es el pastor, ¿verdad? No, tiene que saber un poquito, tiene que saber cómo va la cosa, ¿no? Es como si el presidente allá, ¿verdad? De la comisión de la iglesia local dijera, yo no sé nada, pregúntale al tesorero, pregúntale al secretario. No, se tiene que tener principios de cómo organizar una reunión, de cómo conformar equipos de trabajo, de todo esto que estamos viendo y que vamos a ver, ¿no? De cómo dar reportes también, etcétera. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. La primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, es un pasaje muy especial y que quiero compartir con ustedes y que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí la escritura nos dice, no que vamos a ser administradores, dice que ya somos administradores de la gracia de Dios, pero dice buenos administradores, ¿sí? Entonces Dios quiere que seamos buenos administradores, ¿sí? En varias ocasiones yo he tenido la oportunidad de compartir este pasaje de la Biblia en este ámbito, hermanos, ¿no? De que sí somos personas que administran, como dice la palabra, primeramente los dones de los hombres y mujeres que están dispuestos a servir al Señor a través de la iglesia. Hacemos a través de ministerios, a través de diaconías, a través de áreas de servicio. Pero también somos bendecidos porque tenemos la responsabilidad
de administrar, ¿verdad? Aquellos recursos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la devoción y el compromiso que los fieles tienen ante Dios y ante su iglesia. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos buenos administradores, ¿sí? Mi intención al mencionar esto, queridos hermanos, pues es para que nosotros entremos en un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Sobre aquello que nos va a ser siempre útil en el trabajo de la iglesia. Aquí, bueno, vamos a ver algunos tips, vamos a desarrollar algunos ejercicios, hermanos. Yo sé que muchos de estos ustedes ya los han hecho, porque ustedes, la mayoría, son hermanos que están en ministerios, que sirven al Señor, y muchos de ustedes lo hacen o lo han hecho desde tiempo atrás, pero estoy convencido de que siempre hay algo nuevo que podemos aprender y que podemos incorporar también en nuestros ministerios. Pero la intención, hermanos, es que nosotros tengamos siempre, ¿verdad?, ese deseo de crecer, ¿verdad? Y llegar a ser, como dice esta carta primera carta de Pedro, buenos administradores. Bueno, vamos a entrar al punto de los equipos de trabajo en la iglesia. Una personalidad muy importante, o más bien un líder que es referente en este tema de liderazgo y de conformar equipos de trabajo, es John Maxwell, un conferencista internacional que inició siendo pastor bautista y fue pastor bautista durante muchos años. Y en uno de sus libros, hablando respecto del trabajo en equipo, John Maxwell decía: si tú quieres hacer las cosas rápido, hazlas tú solo. Pero si tú quieres hacer algo realmente importante y que valga la pena, tienes que hacerlo a través de un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, este es un principio, queridos hermanos, bastante importante en el trabajo de la iglesia. No es tan sencillo en muchas ocasiones trabajar en equipo. Y me parece que las principales complicaciones que existen para trabajar en equipo tienen que ver con algunos factores que voy a mencionar. Hay algunos factores que imposibilitan trabajar en equipo y que tienen que ver con el tema de la actitud, ¿sí? Alguien que diga: a mí no me gusta trabajar en equipo, yo prefiero trabajar solo, ¿sí? Es que no trabajas en equipo, pero porque no te gusta, ¿verdad? Por ejemplo, quien diga: es que si trabajo en equipo, las cosas no se hacen como yo quiero que se hagan. Y efectivamente, ¿verdad? Trabajar en equipo implica que las cosas no se van a hacer como uno quiere al 100% que se hagan. Esa es la realidad, ¿sí? Pero, perdón, el hermano Ricardo comenta que la hermana María está esperando que la acepten en el Zoom. Ok. Y en algunos casos, algunas de las dificultades para trabajar en equipo tienen que ver con el tema de las habilidades. Hay alguien que podría decir: yo quisiera trabajar en equipo, quisiera ser líder de un equipo, pero no sé cómo. No sé cómo dirigirme a un equipo de trabajo, no sé cómo motivar un equipo, no sé cómo organizar, ¿verdad? ¿Sí? Y encontramos lo siguiente, hermanos: cuando las limitaciones tienen que ver con habilidades, entonces este problema se resuelve adquiriendo las habilidades. Si no sabes cómo hacerle para trabajar en equipo, pues vas a aprender, puedes aprender a hacerlo sin ningún problema. Pero cuando las limitaciones tienen que ver con cuestiones de actitud,
Bueno, pues ahí sí ya es más difícil, ¿verdad? Es más difícil cuando es una cuestión de actitud, ¿sí? Entonces, vamos a revisar algunos consejos, vamos a revisar algunas situaciones de actitud. Seguramente, ¿verdad? Esto lo vamos a ir asociando a, pues a muchas vivencias nuestras en la iglesia, porque finalmente tiene que ver con eso, con lo nuestro, con lo que hacemos en la iglesia, ¿sí? La obra de Dios, hermanos, es tan importante que no la podemos hacer solos. La tenemos que hacer con un equipo de trabajo. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, que son 5 consejos para construir un equipo de líderes en su iglesia, ¿sí? Cuando uno llega a una iglesia, hermanos, hay diferentes experiencias. Usted puede llegar a una iglesia y la iglesia ya está completamente armada, ¿verdad? Como un relojito suizo, ¿verdad? Puede llegar y la iglesia ya tiene sus equipos de trabajo, ya tiene sus líderes y ya camina solita la iglesia, ¿verdad? Y aún así, eso implica un desafío para quien llega, ¿sí? Pero por otro lado, se puede dar el caso de que usted llega a un lugar y no hay nada, ¿verdad? Está el personal, están los recursos humanos, pero no hay equipos de trabajo y usted tiene que conformarlos. Bueno, pues vamos a hablar de esto, ¿no? De construir un equipo de líderes, construir un equipo de colaboradores. El primer aspecto, hermanos, que es importante para nosotros reflexionar, tiene que ver con la vida espiritual, del líder. Por eso estamos hablando de que los líderes, que nosotros como líderes, debemos reflejar el carácter de Cristo en su vida y que cada líder tiene el deber también de alimentar su vida espiritual, es decir, de alimentar su relación con Cristo Jesús. Este es el liderazgo cristiano, mis hermanos. Podríamos decir que es el único tipo de liderazgo que implica esta premisa, ¿verdad? Es el único, ¿sí? En cualquier en cualquier otra área de liderazgo en la sociedad o laboral o en lo que sea, realmente hablar de la vida espiritual del líder no es algo que se enfatice, ¿verdad? Sobre todo pues en nuestra sociedad en donde todos tienen el derecho de profesar y de ejercer la religión que cada uno quiera. Sin embargo, cuando hablamos cuando hablamos del servicio en la iglesia, del servicio cristiano, del servicio eclesial, para el líder hay una implicación muy fuerte que tiene que ver con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente es ese carácter espiritual, es ese testimonio, el principal valor, hermanos, que tiene un líder para con la iglesia, ¿sí? El principal activo, ¿verdad? Es el buen nombre o el buen testimonio. Por eso es imperioso que el líder refleje el carácter de Cristo en su vida y que constantemente alimente esa relación con el Señor Jesucristo, ¿sí? Hay una historia del Antiguo Testamento en la cual dice la Escritura que el rey Asa escuchó palabra de Dios a través de un profeta. Y el profeta le dice, Asa, a nombre de Dios, le dice, mucho tiempo ha estado Israel sin verdadero Dios. Y eso ha ocasionado, ¿verdad? Que todos se peleaban, que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Todo el tiempo estaban en guerra, no había conocimiento de Dios. Y esto es porque se han alejado ustedes de Dios.
Y le dijo, pero si ustedes me buscan, yo me acercaré a vosotros. Entonces el rey Asa inició toda una reforma religiosa en su tiempo. El rey Asa destruyó los ídolos, clausuró los lugares altos, dice la historia bíblica, ¿verdad? Incluso su madre, ¿verdad? Fue hallada con un ídolo y él depuso a la reina de su rango real, ¿verdad? Porque él estaba dispuesto a servir a Dios. Dice el texto bíblico que cuando el pueblo de Judá vio que Asa realmente iba en serio y dice la Biblia, y que Dios estaba con él, empezaron a seguirlo. Y no solamente ellos, sino que del otro pueblo, del reino del norte, del reino de Israel, cuando vieron que Dios estaba con el rey Asa, también muchos del reino del norte empezaron a seguirlo. Pues hoy en día, hermanos, no es nada distinto, ¿verdad? El pueblo va a seguir a aquellas personas que reflejan el carácter de Cristo en su vida, ¿sí? Y aquí, bueno, no les estoy hablando como administrador, sino de manera pastoral, ¿verdad? De nada va a servir que yo tenga mucho conocimiento de contabilidad y mucho conocimiento de administración y que a lo mejor tenga conocimientos y que sea hábil, ¿verdad? En muchas áreas, si no reflejo el carácter de Cristo en mi vida. ¿Me explico, hermanos? Y hay muchas formas, queridos hermanos y hermanas, en la cual nosotros, ¿verdad? Podemos y debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. En el trato con las personas, en el trato con nuestra propia familia, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Así que bueno, ese es el primer punto, la vida espiritual del líder. ¿Cómo andamos en la vida espiritual? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Tenemos disciplina espiritual? ¿Buscamos al Señor a través de estas disciplinas espirituales? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través del ayuno, a través de la fidelidad en nuestros diezmos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno. El siguiente punto, vamos a hablar de las 3 C o de las 3 Cs. La primera C tiene que ver con carácter. ¿Podemos confiar en este líder? ¿Mi líder es íntegro o es íntegra? ¿Posee una fe genuina? ¿Cómo es visto por otros? En muchos lugares, el término carácter lo confunden, ¿verdad? Con aquella persona que a lo mejor es muy enojona, con alguien que es muy rudo, ¿verdad? Y dicen, es que tiene mucho carácter, ¿verdad? Esa es una idea que se tiene, pero realmente cuando nosotros estamos hablando de carácter, a lo que nos referimos, hermanos, es a aquellas personas que tienen la capacidad de poder expresar su opinión con claridad, sin necesidad de levantar la voz y sin necesidad de pisotear el derecho o la dignidad de otras personas. Cuando encontramos a una persona así, entonces estamos hablando de una persona con carácter, ¿sí? Hay quienes se confunden, ¿no? Y de antemano dicen, hermano, me discúlpeme, pero yo soy de mucho carácter. Y es cuando pierden la cabeza, cuando una situación los saca de sus casillas. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos bajo presión? Porque cuando estamos bajo presión, efectivamente, sale a relucir nuestro carácter, ¿sí?
Yo me he encontrado, hermanos, que generalmente cuando en la iglesia, perdón, pongo la pantalla por si están anotando otra vez, cuando en la iglesia hacemos eventos y los eventos nos ponen bajo presión, de repente salen a relucir rasgos del carácter, ¿no? No sé si le ha pasado, por ejemplo, previo a la organización de la Cena del Señor, por ejemplo, o un encuentro, de repente surgen desavenencias y bueno, ¿cómo soportamos la presión? ¿Somos confiables? La siguiente característica, la segunda C, es la competencia. Y esto realmente tiene que ver con el hecho de que poseemos la capacidad, la habilidad, el talento necesario para desarrollar una función designada, ¿sí? En ocasiones el líder cree estar preparado sin estarlo. Y en otras ocasiones piensa que no está preparado, pero sí, sí lo está, ¿sí? Hay personas que cantan muy bonito, hermanos. Tienen el don del canto y cantan muy bonito. Y hay otras personas que cantan en la regadera nada más. Y ahí deberían de quedarse cantando, hermanos. Y reconocerlo es señal de humildad, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo para esto sí soy bueno, pero en esta otra área, la verdad es que honestamente no se me da. ¿Me explico, hermanos? Hay hermanos que dicen, hermano, eh, yo no quiero predicar porque no sé predicar, pero a mí póngame a barrer, póngame en mantenimiento de la iglesia porque yo ahí sí puedo desarrollar. Pero, ¿cómo sabes que no sabes predicar si nunca has predicado? Y esa es la otra razón, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no eres bueno en un área si nunca has probado? A lo mejor solamente es un tema de temores, tiene que ver con miedo. Por eso mencionaba, ¿verdad? Que hay personas que creen estar preparados, pero no lo están. Y hay otros que como Moisés, hermanos, que es una historia que es un buen ejemplo para esto. Él pensaba que no estaba preparado, pero Dios pensaba otra cosa diferente. Nosotros tenemos que hacer siempre ese ejercicio de honestidad, hermanos. ¿En qué áreas realmente somos competentes? ¿Cuáles son las áreas que a nosotros se nos facilitan? ¿Cuáles son aquellas en donde sabemos, con honestidad sabemos, que no desarrollaríamos un ministerio muy bueno y que otras personas lo podrían hacer mejor que otros? Y en donde quizá es una cuestión de temor, ¿verdad? Un tema de que no tenemos la seguridad de que lo haremos bien o de que lo haremos mal, pero nos da temor, ¿no? Bueno. Y la tercera, hermanos, la tercera característica de las 3C tiene que ver con el carisma. Y la pregunta es, ¿encaja el líder en el grupo? ¿Encaja el líder en el grupo? ¿Sí? Esto es muy importante también, hermanos. ¿Qué tanto encajamos, verdad, en el grupo en el cual queremos servir? ¿Sí? Eh, ¿Tenemos esa facilidad para encajar o no? En cierta ocasión, pastoreando, hermanos, tuvimos la oportunidad en la congregación de hacernos cargo de una misión. Acá las misiones, aquí en México a las misiones se les llama a aquellas iglesias que están en crecimiento, iglesias pequeñas básicamente, y aquí les llamamos así, misiones. Entonces, había una misión, hermanos, que tiene un templo, pero que ya estaba cerrada porque ya no había gente, se había quedado vacía la iglesia, el templo.
Entonces, nos hicimos cargo, ¿verdad? Empezamos a programar, a enviar hermanos para que atendieran allí. Y yo contaba con un ministro muy preparado como colaborador, un ministro que había sido sobrevedor, había sido un líder importante en la iglesia. Y el hermano estuvo dispuesto para ir a atender la misión, estuvo algunos meses. Y, y el hermano al cabo de los meses se frustró, hermanos. No hubo respuesta, ¿verdad? Se frustró, sentía que los hermanos no lo aceptaban, que estaba trabajando en vano. Y tuvimos que buscar a alguien más. Y yo recuerdo en este caso, ¿verdad? Que quien surgió fue un hermano muy sencillo, un hermano con conocimiento muy básico de la Biblia, muy básico de la Biblia, pero con mucha disposición para el trabajo. Y me dice, hermano, pues si usted me ayuda y si usted me orienta, yo con mucho gusto voy. Pues entonces usted vaya, le dije. Y para sorpresa de todos, pero una sorpresa mayúscula, que el grupo con este hermano reaccionó, hermanos. O sea, respondieron al llamado, empezó a crecer, ¿verdad? Y muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que con aquel ministro tan preparado, ¿verdad? Que había tomado muchos cursos, el trabajo no había respondido tan bien, y con este hermano sí. Y la respuesta, hermanos, tiene que ver con el carisma, ¿sí? Tiene que ver con hablar el mismo idioma, de alguna manera, con las personas a quienes se les sirve, ¿sí? Creo que eso tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Quienes están o estamos en áreas de influencia, en donde podemos ir canalizando a los hermanos en los ministerios. Todos nuestros hermanos tienen dones, pero los dones tienen que ubicarse en las áreas correspondientes, hermanos. Bueno. Por eso vamos al siguiente punto, que es observar antes de elegir. Como líderes es importante, antes de escoger, ¿verdad? Líderes para discipular y para que formen parte de un equipo de trabajo, tenemos que invertir tiempo, hermanos, para conocer mejor a los candidatos. En muchas ocasiones esto nos va a ahorrar después a lo mejor el tener que escoger otros líderes, porque quizá irreflexivamente nos apresuramos a elegir, hermanos. La observación siempre va a ser bastante importante, ¿sí? ¿Qué tan maduro o qué tan madura es la persona que queremos escoger? ¿Qué tan comprometidos están con el Señor? ¿Qué tan constantes son en sus deberes cristianos? ¿Cómo es su testimonio? ¿Sí? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo es su relación con la congregación? ¿Sí? Y hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que mirar, pero sobre todo lo más importante va a ser observar, hermanos, observar, ¿sí? En muchas ocasiones podemos cometer el error de prestar más atención al oído que a lo que nosotros observamos, ¿sí? Y es que a veces, por ejemplo, nos podemos dejar llevar por las referencias que alguien nos pudiese dar de una persona, y a veces las referencias pueden ser muy buenas o las referencias pueden ser todo lo contrario, pueden ser malas. Pero siempre será importante que independientemente de las referencias, nosotros mismos podamos darnos el tiempo, hermanos, de observar el desempeño de quienes estamos contemplando que pudieran fungir en los liderazgos.
Otra característica importante, hermanos, que el líder debe de desarrollar es que debe de tener voluntad para discipular. Y entonces va a tener la actitud de ser un mentor, ¿sí? Porque no solamente va a llamar personas para que le apoyen en un ministerio, sino que va a llamar personas a las cuales él les va a ayudar a crecer en sus ministerios y en su vida como creyentes. Cada vez que nosotros llamamos a alguien para colaborar, hermanos, debemos de ser muy intencionales, ¿sí? Muy, muy intencionales. Por ejemplo, a mí se me ocurre esto, ¿verdad? Que el secretario de la comisión, ¿sí? A lo mejor puede ser alguien muy vasto y que no necesite ayuda de nadie para poder hacer su labor, para redactar las actas, para hacer algunas solicitudes. Está bien, es alguien muy vasto. Pero a lo mejor el mismo secretario, en ese afán de poder de alguna manera ir discipulando y de entender que no va a estar para siempre, va a escoger a uno de los vocales de la comisión y le va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un vocal y necesito que tú en lo personal te enfoques a ayudarme en algunas de las áreas. A lo mejor me vas a ayudar a elaborar algunas actas, yo te voy a enseñar, te voy a corregir, o me vas a ayudar a elaborar algunos documentos. ¿Por qué? Porque ya el secretario está pensando que el día de mañana, este hermano que es vocal, ¿verdad? Algún día puede ser secretario también, ¿no? Lo mismo con el tesorero, ¿verdad? Se jala a otro vocal, a un vocal dentro de la comisión, y dices que, ¿sabes qué? Ayúdame en lo que sea, ¿verdad? Ayúdame a contar las ofrendas, a contar los diezmos, pero dentro del mismo equipo van capacitando, hermanos, me doy a entender, hermanos, se va discipulando, ¿sí? Allá está la figura de copastor también, hermanos. Hay copastores. Ok, bueno, un pastor, ¿verdad? Cuando mira a un copastor o escoge a un copastor, pues hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, se da el caso de que hay iglesias donde hay pastores en retiro, ¿verdad? O pastores que ya se dieron durante muchos años y ahora pueden hacer la función de copastor y son un gran apoyo para quien está como pastor en ese momento. Pero pudiera darse el caso de que el copastor es alguien con poca experiencia. Entonces el pastor no solamente nombra un copastor en ese sentido para ser apoyado, sino también para ir formando. ¿Me explico, hermanos? Para ir formando a alguien y que el día de mañana, porque los pastores no somos eternos, gracias a Dios no somos eternos, pues el día de mañana habrá una opción, ¿verdad? Habrá una opción para que haya un líder que pueda atender la iglesia, esa iglesia u otra iglesia, ¿verdad? Pero hay quien ha dicho con mucha razón, ¿verdad? Las ovejas producen ovejas y los pastores deben de producir más pastores, ¿sí? Entonces eso es muy bonito, hermanos, ¿sí? Pero para ello, esto no es sencillo, hermanos, porque tiene que haber voluntad para discipular. Para discipular, hermanos, es necesario invertir de nuestro tiempo, ¿sí? Lo más importante que tenemos, el tiempo. Necesitamos invertir tiempo, necesitamos tener disposición a compartir tiempo con otras personas, porque esa es la única manera en la que realmente podremos hacer una labor de discipulado. Equipar. Pues esta es una función básica de un pastor y de un líder. Y partimos de la pregunta, hecho para ayudar a los líderes de la iglesia. Debe
equiparlo con los recursos necesarios, reunirse para planificar con él. Perdón, hermanos, ya estoy de regreso. Eh, Permítanme poner nuevamente la pantalla. Estaba aquí en el tema de equipar y esto es, hermanos, el interés de que los líderes crezcan, hermanos. El interés de que los líderes crezcan, ¿sí? Las iglesias van a crecer en la medida que los líderes que están al frente también puedan crecer, hermanos, ¿sí? Hermanos, este es un desafío, ¿eh? Es un desafío bien grande porque a veces y en muchos casos estamos en una gran zona de confort en donde no queremos crecer más allá. Y por supuesto, ustedes son la excepción, ustedes están capacitando, se están estudiando, pero en la congregación vamos a encontrar hermanos que ya se saben todo lo que ya tendrían que conocer, ellos ya lo saben, ¿verdad? Bueno, esa actitud, hermanos, perjudica mucho al pueblo de Dios porque el crecimiento de la iglesia no se va a dar si no hay antes un crecimiento por parte de los líderes de la iglesia, ¿sí? Y el pastor o el líder principal, pues es un motor, hermanos, ¿verdad? Es un motor que va a equipar, ¿sí? Con los recursos necesarios. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a abrir el espacio para comentar. Hasta dónde vamos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Adelante. Bueno, si no hay comentarios, vamos al receso y regresando del receso, seguimos con los comentarios. ¿Les parece bien, hermanos? Bueno, hermana Marianela, levantó usted su mano, ¿verdad? Sí, permiso. Escuchamos su comentario, No, hermano. Escuchamos su comentario antes del receso. quería comentar que acá en la iglesia, creo que en la iglesia argentina en general, el pastor no está involucrado en la comisión administrativa, sino que hay una comisión elegida en reunión de miembros y bueno, tienen su reunión mensual y bueno, el pastor o el copastor están junto con ellos para acompañar cuando ellos planean el trabajo, cuando, bueno, comentan las actividades que hacen o los trabajos que hay para realizar o los que se han realizado, ¿no? Igualmente, entonces como que está un poco separado el tema del rol del pastor, que se aboca más a lo espiritual, y la comisión administrativa trabaja aparte, ¿no? Entonces es como que no tiene todavía esa responsabilidad el pastor así continuamente. Nada más que eso quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Marianel. Muchas gracias. Me parece que eso es algo sano, en cierto modo, pero también que tienen que buscar la forma en la que siempre el pastor pueda impregnar de su visión a la iglesia. Pues bíblicamente realmente el líder o la cabeza de la iglesia local es el pastor local, ¿verdad? Aunque es sano, ¿verdad? Que haya filtros administrativos y que haya un organismo así
siempre será importante que el pastor sea quien provea la visión para la iglesia local, ¿verdad? Si esa realidad sucede, ¿verdad? Pues entonces, de la manera que cada iglesia se administre, no hay ningún problema. El único problema sería, ¿verdad? Que la estructura impidiese, ¿verdad? Que cada pastor pudiera implementar la visión que tiene para la iglesia local. Les quiero decir, por ejemplo, que en México ese es un desafío, con todo y que el pastor es el presidente del consejo local, ¿no? O sea, con todo y de que el pastor es el presidente del consejo local, para el pastor es a veces un desafío el poder implementar su visión. Pero si eso sí se puede hacer, está bien, de la manera como se está dando. Bueno, pasamos al receso, hermanos. Regresamos en 15 minutos. Son las 6:05, ¿verdad? 6:20, ¿les parece que regresemos? O 6:15 mejor, para aprovechar más el tiempo. 6:15 regresamos.